Hoy en Diario de un Hacker exploraremos un proceso fundamental que, aunque a menudo es invisible para el público en general, es una de las claves fundamentales para mantener la seguridad de los sistemas. Estamos hablando de la gestión de vulnerabilidades, que cada organización enfrenta estos riesgos tecnológicos, pero ¿cómo podemos identificar estas vulnerabilidades antes de que los actores de amenaza lo hagan? Por eso contamos el día de hoy con la presencia del ingeniero Anthony Cruz, quien es un experto en ciberseguridad y especialista en esta área de gestión de vulnerabilidades. Anthony nos ayudará a entender por qué debemos gestionar las vulnerabilidades y por qué esto no es solo cuestión de reaccionar ante una amenaza, sino que debemos anticiparnos a ella, adoptando un enfoque proactivo y estratégico. Prepárense para conversar porque esta conversación el día de hoy que vamos a tener con Anthony Cruz nos va a cambiar la forma en que nosotros percibimos la seguridad digital y cómo la gestión de vulnerabilidad nos prepara en el día a día para poder fortalecer nuestra ciberseguridad en nuestra organización. Démosle la bienvenida aquí a Diario de un Hacker al ingeniero Anthony Cruz. Bienvenido, Anthony, ¿cómo te sientes? Saludos, Valle, todo bastante bien, gracias a Dios. Aquí, como mencionas, vamos a conversar sobre lo que son las vulnerabilidades técnicas y la importancia que tiene, ¿verdad?, en el contexto de la ciberseguridad. Eso es así. Anthony es una persona ya conocida, ha venido varias veces aquí a Diario de un Hacker. Anthony es ingeniero. Bueno, preséntate tú mismo, Anthony, un poquito. Claro, soy ingeniero en sistema en computación, tengo más de 15 años de experiencia en el área, tengo también una maestría en gerencia y productividad. Soy docente tanto para la Universidad del Caribe, INTEC y también algunos diplomados en la Universidad del Dominico Americano, entre otras colaboraciones, ¿verdad?, que he tenido con diferentes empresas, consultorías y demás. Excelente. Es decir, que tenemos una persona con vasta experiencia en lo laboral, pero también es docente, que podemos decir que tiene los conceptos bien claros, bien definidos y bien al día. Excelente, Anthony, bienvenido. Ya entrando en materia, Anthony, desde el contexto de la ciberseguridad, ¿qué nosotros entendíamos por vulnerabilidad? ¿Qué es una vulnerabilidad? Mira, el concepto de vulnerabilidad tenemos que entenderlo como una debilidad que pueden tener los diferentes elementos, ¿verdad? Tanto a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de red, hasta a nivel de procedimientos podríamos tener debilidades, ¿verdad? Entonces, esto es a grosso modo lo que significa, ¿verdad? La vulnerabilidad y afecta o podría afectar, ¿verdad?, los diferentes elementos de la triada de la seguridad de la información o de la ciberseguridad, como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos o recursos de sistemas, básicamente. Excelente. Anthony, tú sabes que las vulnerabilidades tienen una naturaleza y dado también en el tiempo en el que fueron detectadas, esto tiene un tipo de clasificación. ¿Qué tipo de clasificación sería dada a este tipo de vulnerabilidades, según su naturaleza y según el tiempo en el que fueron descubiertas? Claro, mira, existen vulnerabilidades que ya han sido expuestas, o como le llaman las vulnerabilidades ya comunes conocidas, ¿verdad? Estas vulnerabilidades se exponen, ¿verdad?, en una plataforma, ¿verdad?, perteneciente a Mitre, y esto se llama regularmente los CVE, ¿verdad?, o las exposiciones de vulnerabilidades comunes. El CVE, ¿verdad?, o esa plataforma se alimenta de diversas fuentes de información, ¿verdad? Dentro de las diversas fuentes de información pueden ser las mismas empresas de seguridad informática, pueden ser las mismas empresas que crean software o productos de información. También
existen lo que son vulnerabilidades de día cero, ¿verdad? Estas vulnerabilidades de día cero son vulnerabilidades que no se conocen en el mercado, sin embargo, un grupo, ¿verdad? Como tal, las conoce para aprovecharse de ellas, incluyendo, ¿verdad? Los gobiernos que las conocen. Básicamente las tienen para un asunto de seguridad nacional y demás. Existen bases de datos, ¿verdad? Que se exponen las diversas vulnerabilidades. Uno de los principales organismos, digámoslo así, que tiene una base de datos de este tipo es el NIST, ¿verdad? Es el Instituto Nacional de Estandarización y Tecnología de Estados Unidos. Y aquí, ¿verdad? En esta plataforma se le hace una puntuación a la vulnerabilidad, ¿verdad? Esta puntuación a la vulnerabilidad se le llama CVSS, ¿verdad? Del Common Vulnerability Score, básicamente es lo que puntúa la vulnerabilidad en función de su criticidad, ¿verdad? Hay vulnerabilidades que pueden ser de una criticidad baja, como vulnerabilidades que pueden ser de una criticidad bastante alta, que impactan ya los tres pilares antes mencionados. ¿Cuál es el criterio que ellos toman para dar esa puntuación de su impacto, de esa criticidad? Mira, ¿Qué esa criterio ellos toman? criticidad. Claro, primero se hace una especie tienen que tener una especie de simulación, ¿verdad? Ellos simulan a través ¿verdad? De las tácticas, técnicas y procedimientos que están identificados acorde al marco MITRE, ellos simulan el ataque y van y evalúan, ¿verdad? ¿Qué tanto puede impactarnos? Es decir, ¿puede impactar la confidencialidad? Si impacta la confidencialidad, que hay una brecha que básicamente se expone, que puede ser expuesta, esto puede elevar o no la puntuación. Si hay un impacto en la disponibilidad, también esto puede elevar o no la criticidad. Y sobre todo, si, ¿verdad? Si la integridad, digámoslo así, que es la exactitud de los datos, es bastante alta, ¿verdad? Esa puntuación de la integridad es bastante alta. También estos elementos se toman en conjunto, ¿verdad? A través de la misma plataforma que se tiene para esto. Y al final esto da una puntuación, si es alta, media o baja. Este básicamente sería el criterio general. Perfecto. Es decir, que se toman tres criterios básicos, digámoslo así. La probabilidad, que es la exposición que puede tener el activo vulnerable los hackers, digámoslo así, el impacto, obviamente, que puede ocasionar al activo y también el tipo de activo que es, qué tan crítico pudiera ser para la organización, porque no es lo mismo, por ejemplo, una vulnerabilidad en una base de datos de SQL que quizá una vulnerabilidad en un sistema operativo que, aunque también pudiera tener acceso a información relevante, importante o sensible de la organización, pero obviamente una vulnerabilidad, una base de datos, estamos hablando de la joya de la corona. Entonces, eso pudiera también verse en este tema de puntuación. Y también otro punto, según lo que tú estabas comentando, sería la facilidad de la metodología o el método de explotación. Porque no Correcto. es lo mismo explotar una vulnerabilidad con un exploit que tenemos por ahí en una suite de esa de ciberseguridad, como por ejemplo, no sé, una herramienta Metasploit para explotarla, que quizá correrle un simple exploit, que una vulnerabilidad que sea zero day, que tenga que hacer algunos, digámoslo así, de manera artesanal, hacerle el exploit, ya sea utilizando lenguaje de bajo nivel, entre otras. Esto también, la metodología, o sea, que influye la metodología, la probabilidad y el impacto influye bastante en lo que es esta puntuación. ¿Correcto, Anthony? Correcto, correcto. También algo importante a destacar, ¿verdad? Como tú mencionabas, una base de datos en SQL, pero también va a depender de qué tipo de información contenga, ¿verdad? Correcto. La priorización va a depender de este tipo de cosas. Por ejemplo, no es lo mismo tú tener una base de datos de un sistema de información médica que tú tener una base de datos en SQL de el control de ponches.
A lo mejor el control de ponche es importante, pero se supone que no es tan importante como la base de datos médica, que se corrompa todo el sistema médico de un hospital. No es lo mismo que se corrompa todo el sistema a nivel en este caso, a nivel de ponches, ¿verdad? No, no es la Ujú. misma priorización que se debe tener. Eso es así, es decir, el tipo de proceso, digamos lo que soporta ese activo. Si obviamente soporta un proceso o apoya un proceso misional, obviamente que esa vulnerabilidad va a tener un mayor peso porque el impacto va a ser directamente, digámoslo así, al corazón de la organización porque puede afectar uno o varios procesos misionales de la organización. Anthony, todas Correcto. las organizaciones tienen vulnerabilidades. Toda la Hay organización. organización 100% que, o sea, sin vulnerabilidad, o esto es algo del día a día, esto es algo continuo. Todas las organizaciones tienen vulnerabilidades. Mira, toda organización que tenga sistema informático está propenso a tener una vulnerabilidad, porque existen, primero que todo, ¿verdad? Organizaciones, tanto éticas como no éticas, que están en busca de eso, están en busca de mejorar continuamente esas vulnerabilidades y siempre aparecen. Es decir, no importa el sistema que sea, no importa si. De hecho, existía un mito, ¿verdad? De que decían que Mac no coge virus. Siempre ha existido ese mito, o Linux no toma virus, o Linux no tiene vulnerabilidades. Sin embargo, cuando estemos más adelante, pues, ¿verdad? Buscando ciertas herramientas que vamos a mostrar más adelante, como el mismo de la exposición de vulnerabilidades comunes, vamos a ver que el total de vulnerabilidades de Mac no se diferencia mucho de las vulnerabilidades de Windows, por decir algo. Uh -huh. En cuanto a cantidad, claro, la severidad a lo mejor puede variar, ¿verdad? Por el tipo de vulnerabilidad que tenga, pero vamos a verlo a grosso modo, ese tipo de cosas en un Entonces, Anthony, momentito. si todas las empresas están expuestas a vulnerabilidades, ¿cuál es el factor de éxito para que alguna empresa no sean atacadas? Y si son atacadas, no desaparecen, pueden sobrevivir y puede tener ese nivel resiliente. ¿Cuál es ese factor denominador que, digámoslo así, da ese nivel, no sé si decirle de éxito, pero sí un nivel como de sentir como más, de estar más protegido y de no sucumbir, digámoslo así, ante un ataque? Porque como todas tienen vulnerabilidades, ¿por qué hay empresas que son más fuertes que otras, que no han sido atacadas y otras sí? ¿Cuál es ese Mira, factor de todo éxito? el factor de éxito que va a tener va a ser la estrategia a utilizar. Primero, tú tienes que tener una estrategia bien clara de cuáles son tus activos críticos. Por decir algo, tenemos Amazon, ¿verdad? Si a grosso modo vemos a Amazon, su principal activo hace unos años ya ha variado, era su plataforma de comercio electrónico. Entonces, ¿a qué Amazon debía dedicarle el mayor esfuerzo para proteger sus activos de base de datos, de sistemas y demás? A su plataforma de Amazon.com, a las bases de datos núcleo, tener redundancia. Entonces, el factor de éxito es tener un plan detallado de qué hacer y cómo poder recuperarme en el menor tiempo posible. Y en adición a eso, como tú mencionabas anteriormente, poder priorizar de manera oportuna tus activos críticos para poder corregir todas las vulnerabilidades que se detecten en el tiempo. Muchas veces tenemos el dilema, ¿verdad? De que estamos en una empresa, pero tienes recursos limitados para actualizar el software. eh, o tienes recursos limitados para poder tener una acción proactiva de la mitigación de vulnerabilidades. Yo soy de los que digo de que todo se puede si se hace de manera paulatina, porque supongamos que una empresa al día de hoy empieza un proceso de vulnerabilidades, probablemente tenga 20 o 30 vulnerabilidades críticas, por decir algo, que nunca se haya ejecutado un proceso de este tipo. Lo que tiene que hacer es priorizar por el tipo de activo,
por el tipo de criticidad de la vulnerabilidad y hacerlo por pasos. Es decir, no tratar de hacerlo todo junto, porque le va a tomar más tiempo, puede que le impacte su operatividad. Entonces, hacerlo por parte, hacerlo segmentado y aplicar las correcciones del lugar que ameriten a las vulnerabilidades identificadas. Es decir, que el factor de éxito sería, Anthony, tener una buena planificación, tener un buen sistema de gestión de riesgo en ejecución, un buen sistema de gestión de respuesta a incidente, trabajar mucho en el tema de la resiliencia o plan de continuidad de negocio o plan de recuperación eh, ante desastre. Eh, y tener todo esto bien claro para tener eh, una gestión, digámoslo así, de manera proactiva. Hay que recalcar que realmente todos los ataques, para que un ataque sea exitoso, debe de existir vulnerabilidad, debe de existir obviamente una motivación y debe de existir un método. Es decir, que si usted tiene una buena gestión de vulnerabilidad de manera proactiva y que usted pueda mitigar esas vulnerabilidades lo más pronto posible, usted está disminuyendo la superficie de ataque. Principalmente si usted se enfoca en los temas de vulnerabilidades conocidas, en mitigarla lo más pronto posible, está limitando al hacker a una expertise de que pueda solamente explotar lo que son vulnerabilidades día cero, ya que las vulnerabilidades comúnmente conocidas, comúnmente expuestas de sus activos tecnológicos ya están mitigadas. Eh, con respecto a esto, Antonio, algunas personas argumentan que enfocarse en la gestión de vulnerabilidades técnicas puede hacer que la organización descuide otras áreas de riesgos. ¿Está de acuerdo a esto? ¿Se debería enfocar la empresa no solamente en la gestión de vulnerabilidades, sino en la gestión de riesgos, por ejemplo, de los procesos, entre otras? ¿Qué tú piensas ahí sobre la gestión de vulnerabilidad? Y ahí mismo, si una empresa carece de esta gestión de vulnerabilidad, quizás cuáles riesgos más comunes pudiera estar expuesto. Mira, en términos generales, yo entiendo de que la gestión de riesgo debe utilizar como fuente de información, debe utilizar como complemento la gestión de vulnerabilidades técnicas. Es decir, en función de tus vulnerabilidades técnicas, que por una u otra razón a lo mejor tú no tienes, no has podido parcharla, no has podido mitigarla, tú podrías tener de cierta manera una fuente de información. Si yo tengo un sistema web, ¿verdad? Yo a lo mejor tengo vulnerabilidades conocidas a ese sistema web que no la puedo corregir por una u otra razón, entonces yo tengo esa fuente de información, yo genero un riesgo, yo lo puedo documentar y sobre todo puedo utilizar controles compensatorios para poder mitigar ese riesgo identificado en función de las vulnerabilidades. Yo lo que entiendo, ¿verdad? Desde mi punto de vista profesional es que debe existir un equilibrio, porque tú tienes que tener, ¿verdad? Gestionar tus vulnerabilidades y también debes de gestionar todos tus riesgos, es decir, tratar de gestionar tus riesgos que son prioritarios, sobre todo que el riesgo en función de la importancia del activo va a ser un riesgo alto, medio, bajo, dependiendo del criterio que se haya desarrollado. Entonces, para mí, fundamental, es un complemento más que ser adversarios técnicamente. Excelente, Anthony, en un minuto, 2 minutos más o menos. ¿Qué papel juega la auditoría de ciberseguridad y los programas Bot Bounty para la gestión de vulnerabilidades? Mira, para mí lo que es las auditorías y el bug bounty en cualquier empresa o, ¿verdad? Describiéndolo en español, la casa de errores, ¿verdad? El cazar eventos débiles, digámoslo así. Primero, las auditorías son fundamentales porque las auditorías, aunque no a todo el mundo le gusta que le corrijan cómo hagan las cosas, ayudan siempre a la mejora continua. Es decir, con auditorías se pueden detectar desviaciones, se pueden detectar
a lo mejor debilidades en los procedimientos o que se están dejando de hacer los procedimientos y se está haciendo de una manera diferente. Entonces, las auditorías brindan oportunidades de mejora que son bastante importantes, bastante interesantes. El Bug Bounty, ¿verdad? Lo que le permite a las empresas es determinar o detectar en qué sistemas o aplicativos, ¿verdad? O en qué área a nivel de sistemas tienen debilidades que pueden mejorar. Entonces, el bug bounty para mí viene siendo fundamental. De hecho, existen empresas en Estados Unidos que te pagan por tú detectar y documentar vulnerabilidades. Claro, no es que tú vas a tomar y vas a atacar a Amazon.com y le vas a quitar el servicio o le vas a quitar la disponibilidad. Por supuesto que no. Hay portales específicos que te dan una remuneración y esto, obviamente unos portales que no están directamente en producción, pero que tienen características similares. Entonces, en función de eso, ayuda bastante estos dos procesos que para mí son fundamentales en todos los sentidos. Excelente, Anthony. Anthony, tú sabes que no es lo mismo decirlo que hacerlo. No es lo mismo Claro. que mostrarlo. Tú no puedes hacer una muestra de cómo sería el día a día de una gestión de vulnerabilidades. Cuáles elementos, cuáles fuentes nosotros debemos acudir para buscar esas vulnerabilidades y cómo gestionarlas. Claro que sí. Vamos a compartir desde que se pueda, ¿verdad? La pantalla. Vamos a ver, ¿verdad? Explicar todo lo que estuvimos hablando en un principio, ¿verdad? Aquí tenemos a cbe.mitre, podemos buscarlo aquí, podemos buscarlo en el NIST, ¿verdad? En el Instituto Nacional de Estandarización de Tecnologías de Estados Unidos. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Algunas búsquedas ya que se han realizado, ¿verdad? Si aquí buscamos en Windows, ¿verdad? Le damos un search, un submit, aquí vamos a ver o nos va a traer un resultado de todas las vulnerabilidades conocidas en función de Windows, ¿verdad? Aquí podemos ver cuál es la característica, cuál es la nomenclatura que tiene, ¿verdad? Las vulnerabilidades ya expuestas o las vulnerabilidades conocidas y cuando accedemos a ella nos da una descripción, ¿verdad? Nos da una descripción de cuál es la vulnerabilidad, cuál es el producto que trae dicha vulnerabilidad, cuál es la referencia que nos brinda y en función inclusive de esa referencia podríamos tener una corrección, digámoslo así, de la vulnerabilidad ya detectada. En este caso muy puntual sería una vulnerabilidad detectada en Firefox, ¿verdad? Esto aquí nos da, ¿verdad? En términos generales, cuál es el impacto que trae y cómo poder corregirlo. Sin embargo, ¿verdad? Para poder detectar todas estas vulnerabilidades, primero debemos conocer la versión. En muchas ocasiones debemos tener herramientas para poder detectar dichas vulnerabilidades y entonces en función de esas herramientas evidentemente nos va a brindar, digámoslo así, esta información. Incluso también existen, ¿verdad? Existe lo que es un marco Mitre Attack, ¿verdad? Dentro de este Mitre Attack tenemos diferentes matrices, ¿verdad? Que podemos visualizar, ¿verdad? Primero tenemos la parte del reconocimiento, tenemos la parte de lo que es la técnica, ¿verdad? Básicamente el reconocimiento, las tácticas y las técnicas, ¿verdad? Aquí vemos la parte del reconocimiento, de qué trata y una identificación. Dentro de las técnicas vemos las diferentes técnicas asociadas. Vemos, ¿verdad? Elevación, abuso de elevación de privilegios, un bypass del control de acceso de usuarios, entre otros. Entonces, dentro de esas, ¿verdad? Herramientas que podemos tener, yo voy a mostrar una rápidamente, en la cual es básicamente un endpoint, ¿verdad? Un endpoint sería una herramienta que va a los dispositivos, digamos, en este caso podría ser Windows, Linux o Mac. Esta herramienta muy puntual es de Bitdefender, ¿verdad? Bitdefender Endpoint, y esta herramienta nos brinda, ¿verdad?
características de anti-malware, de amenazas, ¿verdad? Control de avanzado de amenazas, control de anti-exploit, firewall, protección de la red, protección de dispositivo, sensor de EDR. EDR, ¿verdad? Es una tecnología que nos permite dar una respuesta extensiva. Sin embargo, donde quiero focalizarme es en el segmento de la evaluación del riesgo que habíamos dicho, ¿verdad? En términos generales, la evaluación del riesgo hace referencia a la probabilidad por el impacto, que puede evidentemente, que toma como ventaja las posibles amenazas, las diversas vulnerabilidades que podemos encontrar. Aquí podemos ver, ¿verdad? Dentro de las posibles, los posibles riesgos, aquí vemos un riesgo de configuración errónea. Entonces aquí nos da la misma herramienta, ¿verdad? Un detalle de cómo podemos corregir esa vulnerabilidad dentro de la política a ese dispositivo, que es un nombre que le pusimos un poco jocoso, ¿verdad? Skynet, que nos trae recuerdos, ¿verdad? Y se nos cae la cédula, ¿verdad? Algunos. Eh, Creo que iniciaba el 1 de septiembre, ¿no? Era de este año. sí, 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 a las 2 de la mañana, si mal no A las 2 de recuerdo. la mañana. Sí, 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 sí. Bueno, Eh, ya eh, vamos por 6 y no ha pasado nada, gracias a Dios. No ha pasado nada, gracias a Dios. No, y hacía referencia a que el Skynet, ¿verdad? Que la inteligencia artificial de ese momento iba a tomar Ujú. dominio, no iba a hacer un grupo de cosas. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Vemos las debilidades, ¿verdad? Las vulnerabilidades a nivel de configuración. Podemos tener vulnerabilidades a nivel de aplicación. Digamos que usted tenga en su computadora Office 2007. Evidentemente, tú tener Office 2007 va a acarrear, va a traer muchísimas vulnerabilidades desde hace muchísimo tiempo. Entonces, evidentemente, ojo con eso. También podemos tener un riesgo en la parte humana, ¿verdad? En la parte humana, como podemos visualizar acá, podemos visualizar primero de que tiene el usuario una política de contraseña con una complejidad bastante sencilla. Entonces, básicamente aquí podemos visualizar que ese usuario tiene una contraseña a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto evidentemente puede poner en riesgo a cualquier empresa. Asimismo, como tenemos esa con una complejidad no muy grande, ¿verdad? Muy compleja. Aquí vemos otra que es que no requiere contraseña. Esto también genera un riesgo que desde mi perspectiva es alto, aunque la herramienta lo cataloga como bajo, pero sin embargo es en función de un criterio de cómo se explota la vulnerabilidad y demás. Y por último, tenemos acá que la contraseña no expira, ¿verdad? Todo esto a modo de ejemplo. Y aquí pudimos visualizar en términos generales, ¿verdad? Las diversas vulnerabilidades que puede tener una empresa dependiendo de las diferentes características que ya pudimos ver anteriormente. Excelente, excelente, Anthony, excelente herramienta. Aquí vemos que, eh, perdón, ¿tenía algo más? Pensé que había concluido. No. Sí, sí, yo concluí. Ah, perfecto, discúlpame. Excelente herramienta, Anthony, todo súper excelente. Vimos que tiene gestión de vulnerabilidades, tiene gestión de riesgo, es muy completa. Wow, me gustó muchísimo, la verdad. Y Anthony, no sé cómo pudiéramos, porque tú eres un excelente profesional, yo lo recomiendo 100%. No sé, Anthony, cómo pudiéramos gestionar tus niveles de consultoría, tu expertise y este tipo de herramientas, como el público en general que esté interesado en esa labor que hace Anthony Cruz, interesado en adquirir esos servicios, cómo pudieran contactarse contigo. Claro, mira, para poder contactarse conmigo, ¿verdad? Es a través de la empresa CyberExcel. Tenemos un correo electrónico que lo tenemos aquí abajo, es support@cyberexcel.com y por medio de esa empresa que se encuentra alojada en Weston, Florida, podemos brindar servicio a nivel global, ¿verdad? Desde China hasta Canadá, si así lo quiere. Inclusive, ¿verdad? Tomando en cuenta que China tiene, no sé si lo tiene una especie de firewall global que no permite cualquier acceso. O sea que ya te puedes imaginar el tipo de cliente que hemos tenido en el tiempo.
Excelente, excelente, hermano. Wow, ahí vemos el 29 de agosto del 2024. Skynet será activado el 29 de agosto del 2024. Tomará el control de todo. Eso es, para los que están en contexto, esa es de la película de... ¿Cómo que se llama la de Arnold? No recuerdo la película. Se me fue, wow, muy famosa, pero mira, se me fue el nombre. Terminator, correcto. De la película de Terminator que se rodó en los años 80. Yo no había nacido, por eso era que no me acordaba, ¿viste? Ya. En los años 80 ellos predijeron que eso iba a activarse el 29 de agosto del 2024. Bueno, ya estamos a 9 de septiembre. ¿Cómo estamos en septiembre? A 6 de septiembre. 8 de septiembre. Estamos 8 de septiembre. Y gracias a Dios todavía no ha pasado nada. Bien, señores, excelente participación del ingeniero Anthony Cruz. Hoy vimos un gran aporte, digámoslo así, un gran contenido en cuanto a la gestión de vulnerabilidades. Le damos un fuerte abrazo desde aquí a Anthony, que está transmitiendo desde Jacksonville, Estados Unidos. Bien, señores, gracias a ustedes, pero antes de despedirnos ya de todos nosotros, de todos ustedes, vamos a darle un recordatorio acerca de este evento que tiene el 20 de septiembre ISACA Santo Domingo Chapter, que es el Executive Day conferencia. Es una conferencia orientada a alto directivo de las organizaciones. No se lo pierdan, acérquese a ISACA Santo Domingo Chapter para mayor información. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra próxima entrega con más material de lo que es la ciberseguridad. Hasta pronto, pasen buenas y bendiciones.